Salud en Casa, un espacio de conocimiento especializado con nuestros nutricionistas para que apliques en casa y mejores tu salud día a día. Hermanos, el Señor les bendiga a todos. Les saluda a su hermana Catalina Herrera una vez más aquí en Salud en Casa. Les doy la bienvenida a todos en esta hermosa tarde, saludando especialmente a aquellos hermanos que se conectan desde el canal 61 del Salado, a los que nos sintonizan desde Facebook, el canal de YouTube y también desde la aplicación de nuestra emisora IPUC 20 de Julio Medellín. Asimismo, saludo de una forma muy especial a las hermanas que se conectan desde diferentes partes de nuestro país y que hacen parte de la técnica en gestión comunitaria de la Fundación FUES. Muy bien, entonces en la tarde de hoy les quiero informar cuál es el tema que vamos a tratar. Hoy precisamente vamos a tratar un tema muy especial que se llama La verdad a cucharadas. ¿Por qué hemos nombrado este programa de esta manera? Porque muchas veces vamos al supermercado, compramos varias cosas habitualmente y no nos tomamos la tarea o de pronto no tenemos la información para saber realmente qué cantidad de azúcar o qué cantidad de grasa estamos consumiendo en estos alimentos. Hace algunos días teníamos un programa relacionado con el etiquetado nutricional y yo les hacía mucho énfasis en la importancia de darle la vuelta a la etiqueta, de mirar realmente cuáles son esos ingredientes que contienen los alimentos y revisar precisamente si algunos de esos primeros ingredientes son precisamente el azúcar o la grasa, ¿cierto? Porque recordemos que estos dos grupos de alimentos son los que deberíamos consumir en menor cantidad y a veces pareciese que los consumiéramos en unas cantidades realmente pues aumentadas o por encima de las recomendaciones. Entonces, para ello, precisamente en la tarde de hoy nos acompaña nuestra hermana Paola Sánchez. Recordemos que nuestra hermana Paola Sánchez es nutricionista, es hermana de nuestra iglesia aquí en Medellín en el 12 de octubre, es hermana de nuestro diácono, el hermano John Gabriel Sánchez, y en la tarde de hoy ella va a estar nuevamente con nosotros en el programa dándonos pautas precisamente o de alguna manera traduciéndonos cuál es esa cantidad de azúcar o de grasa que contienen algunos alimentos que incluimos con bastante frecuencia en nuestra canasta familiar. No siendo más, hermanos, entonces les invito para que reenvíe el link a aquellas personas que usted considera que se pueden edificar a través de este programa. Y por ahora los voy a dejar entonces con una pausa musical, posteriormente con nuestros tips nutricionales que les tengo para la tarde de hoy. Y seguidamente entonces nuestra hermana Paola, a quien reitero la bienvenida aquí a Salud. Tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. te llamamos Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás
siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Una de las enfermedades más comunes que se pueden presentar durante la etapa de la menopausia es la osteoporosis, precisamente debido a la pérdida de calcio. Recordemos que los estrógenos son los encargados de fijar el calcio a los huesos y cuando disminuyen por la etapa de la menopausia, pues entonces puede haber mayor riesgo de osteoporosis. ¿Qué podemos hacer entonces en este caso? Consumir alimentos que contengan fitoquímicos o fitoestrógenos. Principalmente los encontramos en leguminosas como la soya, por ejemplo, en vegetales de hojas verdes como la selga, la espinaca, también lo contienen. Y también es muy importante recibir el sol. Recordemos que la vitamina D es encargada también de la absorción del calcio. Así que si recibes sol en horas seguras, recuerda, antes de las 9 de la mañana o después de las 4 de la tarde, seguramente vas a tener un mejor aporte de vitamina D que va a ayudar a la mejor absorción del calcio, acompañado precisamente también de una dieta con un buen aporte de lácteos, porque recuerda que los lácteos son fuente de calcio. Este es el tip nutricional que les tenía para la tarde de hoy en Salud en Casa. Bueno, buenas tardes para todos, Dios les bendiga. Como siempre es un placer para mí acompañarlos en este espacio tan bonito. Muchas gracias como siempre a Catalina por invitarme. De verdad me alegra mucho saber que podemos construir estos espacios donde las personas pueden como aprender un poquito más, enriquecerse sobre el conocimiento de cómo comer, qué incluir en sus compras, ¿cierto? Todas esas cosas son fundamentales, sobre todo porque la comida constituye, yo creo que uno de los ejes preventivos más importantes de la salud en una persona, en el sentido de que entre usted más cuide su alimentación, más posibilidades tiene de ser un adulto mayor sano, ¿cierto? O si usted es un niño, más posibilidades tiene de ser un adulto joven y posteriormente un adulto mayor sano y así sucesivamente. Entonces, de verdad me gustan mucho estos espacios que sirven para enriquecer el conocimiento sobre hábitos de las personas. Muchas gracias a todos pues los que nos están escuchando, como siempre, y gracias a Dios por estas oportunidades. Entonces, hoy venimos con un tema muy bonito y que a mí me gusta mucho, que se llama La verdad a cucharadas. Me gusta mucho porque vamos a tratar de graficar un poquito mediante el programa, ¿cierto? ¿Cuál es la cantidad de azúcares que pueden tener algunos productos que son normalmente consumidos en nuestra cultura, incluso muchas veces comprados como utensilios básicos en nuestra canasta familiar? Entonces vamos a tratar de desarrollarlo
lo más gráfico posible mediante, digamos que la voz, para que más o menos nos podamos hacer una idea mental de cuál es la cantidad de azúcar que estamos ingiriendo. Entonces, para empezar, pues voy a contarles que el azúcar como tal o el dulce no es estrictamente necesaria para vivir, ¿cierto? El cuerpo como tal, para funcionar, necesita 3 grandes grupos de nutrientes. Se los voy a decir, esto es pues como cultura general, pero quiero que lo tengan presente para poder entender después cuál sería la función del azúcar en el organismo. Esos 3 grandes grupos de nutrientes o de macronutrientes, como se conocen, son los carbohidratos, las proteínas y las grasas, ¿cierto? Todos 3 son necesarios para la vida y para el buen funcionamiento del cuerpo. Las azúcares o el azúcar como tal se incluye dentro de los grupos de los carbohidratos, que como ya bien lo dije, los carbohidratos son necesarios para la vida, pero los carbohidratos no solamente se consiguen del azúcar. Los carbohidratos también están en las harinas, en las frutas, en las verduras, en los cereales, entonces el arroz, el trigo, la avena, que digo yo, la quinoa, que por ejemplo es un cereal muy usado por estos días. Todas las frutas, todas las verduras tienen carbohidratos, las papas, los plátanos, todos esos alimentos tienen carbohidratos, pero dentro de los carbohidratos, como ya lo mencioné, también se encuentra el azúcar. ¿Qué pasa específicamente con el azúcar y cuál es la diferencia entre el azúcar proveniente, los carbohidratos provenientes del azúcar y los carbohidratos provenientes de otras fuentes? Entonces, quiero pues como especificar esto para que vayamos teniendo una idea generalizada de lo que es el azúcar y por qué puede ser nociva para nuestro cuerpo. Entonces, la diferencia entre los carbohidratos que vienen del azúcar y digamos que los carbohidratos que vienen, voy a poner este ejemplo con las frutas porque por estos días ha estado muy de moda la fructofobia, como le decimos a algunos nutricionistas o conocedores, ¿cierto?, de las ciencias de la alimentación, y es que hay algunas personas que le sugieren a la gente, para bajar de peso, eliminar el consumo de frutas porque contiene azúcar, ¿cierto? Entonces es real, las frutas tienen azúcar. Pero ¿qué pasa con las frutas? Además del azúcar, las frutas tienen un componente fundamental que es la fibra. ¿Qué pasa? Cuando el azúcar refinado, ¿cierto?, el azúcar blanco que conocemos, que le adicionamos al jugo, por ejemplo, en la casa, nos la tomamos, ese azúcar llega al intestino y pasa muy rápidamente al torrente sanguíneo. Ese paso tan rápido, tan veloz al torrente sanguíneo, lo que va a provocar es un aumento súbito o muy rápido, valga la redundancia, de la cantidad de azúcar en la sangre, ¿cierto? Que no es conveniente por muchísimas razones, porque bueno, aumenta el riesgo de desarrollo de diabetes, bueno, por infinidad de situaciones más. Pero digamos que ese es el efecto que genera dentro del organismo el consumo de azúcar refinado como tal, ¿cierto? El azúcar blanco, moreno, la panela también, básicamente es un carbohidrato de absorción rápida. ¿Qué pasa con la fruta? La fruta tiene el azúcar, pero además del azúcar tener fibra, lo que hace la fibra es enlentecer esa absorción de azúcar en el intestino. Entonces, lo que genera la fibra de la fruta es una disminución de la velocidad con la que el azúcar se absorbe, ¿cierto? Y esa velocidad va a ser menor, pues esa velocidad de paso al torrente sanguíneo va a ser menor que el azúcar libre como tal. Entonces, lo que les quiero explicar básicamente con esto es que los carbohidratos son necesarios para la vida, pero los carbohidratos los podemos obtener de muchísimos otros alimentos, no específicamente del azúcar. Y les quiero aclarar esto porque hay muchas personas que dicen que el azúcar es necesario. Entonces, ha habido, por ejemplo, muchas personas o pacientes, ¿cierto?, con los que he tenido la posibilidad de decirles, bueno, vamos a hacer el intento de hacer eliminación del azúcar, vamos a dejar de consumir azúcar. Lo intentan y más o menos a eso del tercer o cuarto día me dicen, ay,
Nutri, no, imposible. Me empezó a dar dolor de cabeza, empecé a sentir sudoración. No, es que si uno no come azúcar, uno se enferma. Y vuelven a incluir, digamos que las azúcares en la dieta, digamos, a partir del desconocimiento, porque asumimos que el azúcar es necesaria para la vida y no. El azúcar no es necesaria para la vida, los carbohidratos sí, pero siempre recuerden que los carbohidratos se pueden obtener de diferentes fuentes, ¿cierto? Regreso al tema como de la absorción en el intestino. Entonces lo ideal es que esos carbohidratos que usted necesita para vivir, usted los tome de fuentes que sean de absorción lenta. Puede ser la papa, los tubérculos, el arroz, los cereales, ¿cierto? Digamos que a grosso modo esa es la diferencia entre los unos y los otros. Sin embargo, el azúcar como tal va a estar incluida en la producción de muchos alimentos que nosotros tenemos en nuestro hogar. Y acá quiero también puntualizar en esto. El azúcar como tal no es solamente la librita de azúcar que compramos y tenemos en la alacena para adicionarle a los alimentos, sino que el azúcar viene puesta en alimentos que ya compramos preparados, y que es sobre estos específicamente que queremos hablar hoy, y nosotros no sabemos. Entonces estamos consumiendo azúcar, y además de eso muchas veces, aparte de ese azúcar que naturalmente trae el producto por su preparación o por su producción natural, adicionamos más azúcar en nuestra cocina. Entonces esa concentración se hace mucho más alta, y al hacerse mucho más alta, pues ya les conté lo que pasa en el intestino con los azúcares, y es que pasan al torrente sanguíneo muy rápido. Entonces esas concentraciones de azúcar en sangre se van a elevar, y pues sí les recuerdo que la causa de la diabetes tipo 2 son concentraciones constantes de azúcar en la sangre, que en algún momento el cuerpo simplemente deja de tolerar, y el cuerpo como que de alguna forma, por decirlo rápidamente, pierde la capacidad de procesar, ¿cierto? Entonces quería empezar a hacer esta pequeña introducción más o menos para que vayamos teniendo una idea de lo peligroso que es no tener conocimiento sobre las cantidades de azúcar que consumimos, ¿cierto? Entonces, la verdad a cucharadas es básicamente este espacio, como ya lo dije, en el que queremos graficar aproximadamente cuántas cucharadas de azúcar tienen algunos productos que a veces incluimos en nuestra alimentación, ¿cierto? Quiero empezar entonces con las bebidas gaseosas, que a grosso modo son de los productos que más incluimos en nuestra alimentación y que hemos normalizado, porque nuestra cultura ha normalizado el consumo de bebidas gaseosas de manera indiscriminada, sin tener conciencia de cuánto, ¿cierto?, nos estamos tomando o estamos comiendo. Entonces, con las bebidas gaseosas pasa una cosa muy, para mí, ¿cierto?, que de alguna manera he desarrollado un poquito de conciencia respecto al tema, y es que la gaseosa se vuelve la sobremesa más fácil. Entonces, si usted compra, ¿qué digo yo?, la Coca-Cola Mega, la grande, ¿cierto?, la gaseosa de 3 litros, cualquiera, no importa realmente cuál sea su nombre, la gaseosa más grande para usted tener en la nevera. Obviamente, si usted tiene esa sobremesa en la nevera, no va a hacer jugo, pues porque ¿para qué vamos a hacer jugo hoy en la casa si tenemos gaseosa a la mano? Además, usted se sienta, ¿qué digo yo?, en la tarde a ver televisión, o está haciendo el teletrabajo en casa, le dio sed, usted se para y lo más rápido que hay para servir es simplemente coger la gaseosa, servirla y llevársela. Usted se la terminó, no se dio cuenta, vuelve y se para, vuelve y se sirve, ¿cierto? Y cuando digamos que de alguna manera usted tiene esa disponibilidad de la bebida gaseosa en la nevera de su casa, tranquilamente en un día termina tomándose 4 o 5 vasitos, aunque sean pequeños, de gaseosa, que ya ahorita vamos a hacer el comparativo de cuántas cucharadas de azúcar hay en ello, y habremos entonces sobrepasado la cantidad de azúcar recomendada, y acá vengo a puntualizar eso. Entonces, las organizaciones de salud nos han recomendado 15 gramos de azúcar al día. Recuerden que no es que sea necesaria para la vida, sino que simplemente dentro de nuestra alimentación la podemos incluir, y lo ideal es no sobrepasarnos de 15 a 20 gramitos, de 15 gramitos de azúcar durante el día, ¿cierto? No solamente
para evitar, digamos que altas concentraciones de azúcar en sangre, sino también para evitar problemas dentales, la caries específicamente es un problema dental que está directamente relacionado con las concentraciones de azúcar en la boca o los residuos de carbohidratos en la boca, de azúcares específicamente. Entonces es para evitar por ambos lados y ambos procesos en el cuerpo, ¿cierto? El tema de altas concentraciones de azúcar en sangre y el deterioro dental como tal. Entonces, bueno, si partimos de que las recomendaciones de azúcar están en aproximados 15 gramos todos los días, vamos a tratar de hacer el comparativo de las cucharadas de azúcar que nos podemos consumir en un día normal cuando no tenemos la conciencia de qué tanto estamos consumiendo. Entonces, ahorita voy a volver a retomar el tema de la gaseosa. En este momento quiero hacer un aproximado del azúcar que se puede consumir en una familia, ¿cierto?, antioqueña, que consume azúcar y panela de manera indiscriminada. Entonces nos levantamos, ¿cierto? Y esto es un caso de la vida real. Estoy segura de que muchos de los que me están escuchando se van a sentir identificados, y lo sé porque he hecho encuestas de alimentación en la ciudad y en el departamento, y es lo más natural, ¿cierto? Lo que más se ve. Entonces nos levantamos, vamos a preparar el desayuno. Y el desayuno lo preparamos con un producto muy famoso acá en nuestra cultura que se llama Chocolisto. Y quiero aclarar, ¿cierto?, en el programa que no tengo ningún problema con ninguna marca en específico realmente. Simplemente voy a hablar a grosso modo de productos específicos para poder hacer el comparativo gráfico o la descripción gráfica, perdón, de las cantidades de azúcar. Entonces tenemos el Chocolisto, ¿cierto? Y acá voy a hablar indiscriminadamente de Milo o Chocolisto, cualquier bebida que se prepare con un producto chocolatado y azucarado. Y acá quiero contarles que el Milo y el Chocolisto son productos que están enriquecidos con vitaminas y minerales, eso lo sabemos, pero que son básicamente gránulos de chocolate encapsulados con azúcar, ¿cierto? Esos productos naturalmente ya tienen azúcar. Entonces, una cucharada de Milo o de Chocolisto es la mitad chocolate y la mitad azúcar, básicamente, para que vayamos empezando como a graficarnos la verdad a cucharadas, por así decirlo. Entonces vamos a hacer el desayuno, regreso a la familia colombiana tradicional o antioqueña tradicional, y preparamos el Milo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? En las casas de los antioqueños naturalmente se mantiene agua de panela lista, ¿cierto? Hacemos el agua de panela, una olla grande de aproximados 2 o 3 litros para tener disponibilidad de panela durante todo el día e incluso hasta el otro día, ¿cierto? Entonces cogemos el pocillo, adicionamos la mitad de agua de panela, terminamos de llenar con leche y a eso le adicionamos unas 2 cucharadas de Milo o Chocolisto, ¿cierto? Entonces, cucharadas de azúcar que llevamos hasta este momento. 2 cucharaditas de Chocolisto, que asumiendo que la mitad de una cucharada es azúcar como tal, entonces ahí estaríamos en 1 cucharada de azúcar, ¿cierto? 2 de Chocolisto, la mitad es azúcar, entonces 1 cucharada de azúcar. Pero además eso lo preparamos en agua de panela. Voy a tratar, obviamente esto es muy relativo porque todas las familias hacen el agua de panela en concentraciones muy diferentes. Voy a asumir que son muy simples y que básicamente hacen, ¿qué digo yo? 3 litros de agua con 1 libra de panela, ¿cierto? 2 litros de agua con 1 libra de panela. Voy a confiar en que de pronto lo hagan con una aproximación así. Entonces 2 litros de agua con 1 libra de panela, básicamente sería, o con media libra de panela. Entonces eso, si lo llevo a cucharadas en lo que sería medio pocillo, yo lo aproximaría como a media cucharada de azúcar, ¿cierto? Media cucharada, una completa. Entonces, asumiendo que sería 1 cucharada de azúcar más la otra cucharada de azúcar del Chocolisto que ya adicionamos en ese desayuno, irían 2 cucharadas, ¿cierto? 1 cucharada pesa aproximadamente 10 gramos cuando no está demasiado llena. Entonces voy a hacer el estándar de 1 cucharada, 10 gramos de azúcar. Entonces en ese desayuno llevamos
2 cucharadas de azúcar, que serían 20 gramos. Y acuérdense que estamos partiendo de que la recomendación de azúcar al día son 15 gramos. En ese desayuno ya llevamos aproximadamente 20, ¿cierto? Voy a asumir que no hicimos media mañana en esa familia, ¿cierto? Porque a lo mejor desayunamos un poquito tarde, llegó la hora del almuerzo. Entonces en la hora del almuerzo pues asumamos que no teníamos gaseosa en casa. Ahorita hacemos digamos que el conteo como si tuviéramos gaseosa, pero vamos a asumir que hicimos jugo, ¿cierto? Hicimos el jugo natural en casa. El jugo era, voy a decir, no sé, de mora, que es una fruta ácida, ¿cierto? Entonces esa es otra cosa, y es que como naturalmente endulzamos muchísimo las bebidas o los jugos de las frutas que hacemos ácidas, entonces nuestro paladar no se acostumbra con facilidad al sabor natural ácido de la fruta. Entonces siempre vamos a necesitar más azúcar para la fruta ácida, y eso va a aumentar incluso la cantidad normal de azúcar que usamos para hacer un jugo de cualquier otra fruta. Entonces asumamos que hoy hicimos jugo de mora y que aproximadamente a cada vaso le adicionamos una sola cucharada. Lo más probable es que normalmente sean más, pero voy a hacer el conteo con una sola cucharada. Entonces una cucharada de azúcar en el almuerzo más 2 que llevábamos del desayuno, vamos en 3 cucharadas, y si cada una es de 10 gramos, vamos en 30 gramos aproximados, ¿cierto? Listo, almorzamos y empezó a transcurrir la tarde, y resulta que durante la tarde nos antojamos, llámese de, ¿qué digo yo? Una chocolatina pequeña, ¿cierto? Nos antojamos de una chocolatina pequeña. Una chocolatina pequeña tiene aproximadamente 10 gramitos de azúcar, ¿cierto? Aproximados, obviamente todas pueden variar de la cantidad de azúcar, pero entonces 10 gramos de azúcar. Acuérdense que estamos haciendo el conteo como si una cucharada fuera 10 gramos, entonces ahí va otra cucharada, vamos en 4 cucharadas de azúcar en el día, 40 gramos. Después llegamos a la cena y vamos a tomar en la sobremesa exactamente el mismo vasito de jugo de mora que nos sobró del almuerzo, ¿cierto? Entonces asumamos que ese vasito tiene otra cucharada de azúcar. Vamos en 50 gramos de azúcar aproximados durante todo el día, y miren que ni siquiera estoy haciendo conteo de azúcares durante el día con una cantidad excesiva de bebidas. Pero si entonces además hacemos el jugo con muchísimo dulce y en el día nos da sed y vamos y tomamos, vamos a ir haciendo la cuenta de cuánto eso nos va sumando. Con este conteo que acabé de hacer de una familia normal, natural, antioqueña, que ni siquiera come mal, sino que simplemente endulza sus jugos con azúcar y usa agua de panela, ese conteo básico nos dan aproximadamente 50 gramos de azúcar en el día o 5 cucharadas, ¿cierto? Y recuerden que la recomendación de azúcar está en 15 gramos, entonces básicamente triplicamos la recomendación. Es decir, nos consumimos 3 veces la recomendación de azúcar durante el día. Entonces voy a ir como sacando conclusiones durante el programa para que vayamos anotando los tipsitos para ir haciendo las modificaciones en nuestras casas. Entonces, ¿cómo puedo yo disminuir el consumo de azúcar si es muy difícil, por ejemplo, eliminar el consumo de agua de panela, ¿cierto? O entonces, ¿qué tomo si ni siquiera puedo hacer jugo natural? Entonces, ¿cuál es mi recomendación básica? Es muy difícil y yo sé que muchas veces a la gente le caiga un poquito mal cuando se lo digo, pero es bueno que en su casa disminuya, incluso si es capaz, elimine el consumo de agua de panela. Si usted está súper acostumbrado, no es que mañana se levante y diga, ay no voy a volver a tomar agua panela o azúcar en la vida, no necesariamente, simplemente vamos haciendo cambios graduales. Entonces, si usted todos los días mantiene su agüita de panela, que es una preparación deliciosa, porque eso no es un secreto para nadie, pero si usted todos los días mantiene su ollita con agua de panela en casa para el consumo natural, vamos entonces a empezar a alternarlo. Un día hacemos agua de panela, al otro día no, al otro día sí, a la siguiente semana la vamos a hacer cada 2 días, a la siguiente semana solamente 2 vecesitas a la semana, y así sucesivamente hasta que podamos de alguna manera como eliminarla, ¿cierto? Si es posible, o simplemente hacerla cada muy de vez en cuando.
¿Y por qué la podemos reemplazar? Entonces vamos a preferir preparaciones que pueden ser, por ejemplo, en leche, puede ser un poquito de agua con un poquito de leche, y usar chocolates que no sean azucarados. Y acá quiero enfatizar en esto, y es que el Milo y el Chocolisto, que son productos deliciosos, porque son deliciosos y eso tampoco lo puedo desconocer, lo ideal es que no se nos vuelva de hábito o de rutina habitual, ¿cierto? Y acá quiero aclarar que estas son recomendaciones para personas adultas que quieren mejorar sus hábitos alimentarios en sus casas y demás. Entonces es importante empezar a tenerlo en cuenta. Hay chocolates en el mercado que son sin azúcar o que son endulzados con stevia, por ejemplo. Esas son unas muy buenas opciones, no son malucas de sabor. Y hay una cosa acá que les quiero contar, y es que la lengua es un órgano muy adaptable. ¿A qué me refiero con eso? Entre más azúcar usted consuma, su lengua más se va a adaptar al sabor dulce y más falta le va a hacer. Exactamente igual pasa cuando usted empieza a hacer un desmonte progresivo del azúcar. Entonces acá también vengo con el ejemplo del jugo. Si normalmente usted hace su jugo para todos con 15 cucharadas de azúcar, haga el ejercicio. Mañana le voy a echar solamente 10. En 3 días solamente le voy a echar 7, a la siguiente semana solo 5 cucharaditas. Vaya adaptando su lengua a una disminución del azúcar, y cuando menos piense va a ser capaz de tomar sin nada de azúcar, y solamente después va a probar un producto un poquito dulce o con adición de azúcar, y lo va a sentir como si estuviera sumamente dulce. Les digo, porque la lengua es un órgano adaptable. Entonces estas son muy buenas maneras, ¿cierto? Entonces, en la verdad, a cucharadas vamos en que en una familia normal que no tiene control de azúcares y dulces, tranquilamente cada individuo se puede estar tomando entre 50 y 60 gramos de azúcar, que eso lo vamos a traducir en 5 o 6 cucharadas de azúcar si son cucharadas pequeñas normales de 10 gramos, y que básicamente son hasta 4 o 5 veces más por encima, de la recomendación que los entes de salud tienen para nosotros, que están en 15 gramos de azúcar al día, ¿cierto? Igual que este ejemplo que les acabé de hacer, y ya voy a empezar a hablar de productos en específico, hay muchísimos alimentos que nosotros incluimos y que naturalizamos, y regreso acá entonces a las bebidas gaseosas, y no solamente a las bebidas gaseosas, sino a los refrescos azucarados, llámese Hit, Tutti Frutti, Mr. T, el Vive 100, toda la gama de energizantes tiene unas cantidades de azúcar impresionantes, y algunos otros productos que ahorita más adelante voy a mencionar también, que tienen altas concentraciones de azúcar y nosotros no lo sabemos o lo normalizamos. Entonces, tarea número 1, bueno, número 2, porque ya les puse uno, ya mencioné una anteriormente: evite comprar bebidas gaseosas para la nevera de su casa, ¿cierto? Entonces yo siempre pienso, si normalmente, o si para mí digamos que es un error grande, yo salí, pues ahorita estamos, cierto, en época de cuarentena, pues ya no salimos a comer, pero pedimos los domicilios. Entonces hoy nos antojamos de pizza, ¿cierto? ¿Cuál es la pareja por excelencia de una pizza? La gaseosa. Siempre que comemos pizza hay que acompañar de gaseosa. Entonces, si lo pensamos, imagínense la carga calórica que le estamos haciendo al cuerpo. No solamente pizza, sino que además eso lo rematamos con bebida gaseosa con azúcar, ¿cierto? Es una carga demasiado grande para el cuerpo. Entonces realmente las bebidas gaseosas casi que deberían ser de situaciones sumamente esporádicas, ni para comprar en casa, porque entonces estaríamos todo el tiempo consumiendo la bebida gaseosa que tenemos en la nevera, ni para acompañar las bebidas del fin de semana, porque serían cargas calóricas demasiado grandes en un solo momento. Entonces, no, es que no puedo volverme a tomar una gaseosa en la vida, pues ojalá no lo hiciera, pero obviamente pues tampoco hay que desconocer que hay ciertos momentos que de pronto lo ameritan, una fiesta, una tortica, un momento especial. No eliminarlas o erradicarlas del todo, aunque sería lo ideal, sino simplemente espaciarlas lo más que pueda y que sean de momentos muy esporádicos y muy específicos, ¿cierto? Entonces,
Normalmente una persona a la que le gustan muchísimo las bebidas gaseosas, tiene mucha sed en una tarde calurosa, está muy de afán, entra a la tienda o al supermercado o al mercado que se encuentra sobre carretera y una Coca-Cola 600 mililitros o manzana o gaseosa, la que sea, cualquiera, 600 mililitros de gaseosa, ¿cierto? 600 mililitros de gaseosa es la botellita que es mediana, no es la más pequeña, pero tampoco es la litro, la mediana, que para mí obviamente eso no es una porción personal nunca, pero que realmente las personas así la compran y así se la toman. Se toman 600 mililitros de gaseosa que tienen 23 gramos de azúcar, perdón, 63 gramos de azúcar. Una Coca-Cola 600 mililitros tiene 63 gramos de azúcar, que si lo llevo a cucharadas son aproximadamente 6 cucharaditas, ¿cierto? Sí, 6 cucharadas y son cucharadas de 10 gramos. Entonces 63 gramos de azúcar versus la recomendación que son 15, imagínense. Nos tomamos una Coca-Cola de 600 mililitros que la personalizamos, no sé en cabeza de quién eso puede caber, pero hemos personalizado esa cantidad de bebida azucarada, es lo que nos tomamos tranquilamente en un día y esa simplemente fue la bebida que usamos para la sed. Ni siquiera estamos contando las bebidas con las que acompañamos las comidas principales. Entonces lo que quiero es como que nos empecemos a poner gráficamente en la mente la comparación entre la recomendación y lo que normalmente consumimos, ¿cierto? Entonces una gaseosa, una Coca-Cola de 600 mililitros tiene aproximadamente 63 gramos de azúcar, que traducido a cucharadas de 10 gramos serían 6 cucharadas. Una Coca-Cola, una manzana, una Canada Dry, cualquier gaseosa, es un aproximado de lo que tiene, ¿cierto? Ya hice como la aclaración de las bebidas azucaradas. Entonces Milo Chocolisto, aproximadamente la mitad de una cucharada, está concentrado en azúcar. Los productos embotellados energizantes, entonces voy a hacer el ejemplo con el Vive 100, que es de los que más consumimos acá. Entonces una botellita de las pequeñitas de Vive 100 tiene 23 gramos de azúcar, que traducido a cucharadas entonces serían 2 cucharadas de azúcar solamente en esa bebida. Hay personas que se pueden tomar hasta 2 o 3 botellas de esas durante un día para evitar el sueño o el cansancio como tal. Y eso sin contar los demás componentes de acción neurológica que tienen este tipo de bebidas, por ejemplo, ¿cierto? Y que concentradas con el azúcar, obviamente el riesgo de su consumo es muchísimo mayor. Me da muchísimo pesar mencionar el grupo de alimentos que voy a mencionar a continuación, y son los yogures y las bebidas chocolatadas. Y digo que me da muchísimo pesar porque el yogur, el kumi son alimentos muy beneficiosos. Yo soy fan, me declaro fan de los derivados lácteos como tal, porque son fuentes de calcio, ¿cierto? Yo soy del bando pro leche de vaca o leche como tal. Algún día podemos hablar como de los diferentes tipos de leches, porque también es un tema muy interesante, pero yo soy fan de los derivados lácteos y de la leche como tal, del queso, bueno, los derivados como tal. Pero nuestra industria hace yogures y productos lácteos, y específicamente para niños, y acá también ahonda mi preocupación, con adición de azúcares muy grandes. Entonces esa adición de azúcar, digamos que se puede volver un contra, porque son alimentos muy beneficiosos, muy nutritivos, de muchísimo alimento, con altas concentraciones de calcio y de proteína, pero con esa adición que la industria le hace de azúcar, de alguna manera los vuelve productos nocivos en cierta medida para la salud. Entonces, recomendación respecto a esto, antes de decir gráficamente aproximadamente cuántas cucharadas tienen, traten de hacer el yogur en sus casas, es sumamente fácil. En algún momento también podríamos compartir la receta.
Es sumamente fácil hacer yogur casero para poder medir el azúcar con el que lo vamos a hacer o endulzarlo con otro tipo de productos un poquito más naturales, tipo stevia como tal, o mermeladas de frutas caseras hechecitas en casa también. Entonces un vasito de yogur normal puede tener hasta 23 gramos de azúcar, que si recuerdan cuánto dije que tenía una botellita de Vive 100, es casi lo mismo. Entonces 23 gramos de azúcar en un tarrito de yogur son aproximadamente 2 cucharaditas y pedacito, y acuérdense que la recomendación en el día está en 15 gramos. Entonces con estos productos también hay que tener mucho cuidado, específicamente cuando se los vamos a dar a nuestros niños, y eso me ha pasado mucho en consulta, y es que las mamás a veces no saben qué hacer cuando tienen un niño ya que cursa con sobrepeso, no saben manejar como todo ese tema, y lo que hacen es, por ejemplo, empezar a darle yogures, avenas de marca que no son hechas en casa, bebidas chocolatadas, y todos esos productos, para poder que sepan tan delicioso, tienen que tener unas adiciones de azúcar demasiado altas. Entonces, tarea: hagamos el yogur, hagamos la avena, la bebida chocolatadita, muchísimo mejor en casa, porque muchas veces, o prefiramos comprarlas, si las vamos a comprar, comprarlas que son bajas en azúcar, bajas en grasa y sin adición de azúcar, serían las ideales, ¿cierto? Entonces en la verdad a cucharadas vamos viendo más o menos cuánta es la cantidad de azúcar que pueden tener estos productos, que miren que son muy de nuestro consumo habitual. La idea entonces con este programa es que vayamos graficándonos en la mente y haciéndonos conscientes de la importancia de pensar, ¿cierto?, qué es lo que vamos a comprar. Y acá también quiero hablar sobre los cereales y los snacks que compramos para nuestros niños en casa. Entonces, hojuelas azucaradas de maíz, Zucaritas, Choco Crispies, Fruit Loops, no sé cuáles otros existen, pero estos también tienen altas concentraciones de azúcar. Entonces una bolsita pequeña de Zucaritas tiene tranquilamente 17-20 gramitos de azúcar aproximados, que eso sería traducido a cucharadas aproximadamente 2, pero que miren que sobrepasa también la recomendación de azúcar en un día, que debe ir solo hasta 15 gramos. Entonces, si le damos las Zucaritas con el yogur industrializado que compramos, que tiene azúcar, normalmente ahí esas dos cositas juntas tranquilamente nos pueden hacer en la media tarde del niño 40 gramos de azúcar. 40 gramos de azúcar, que serían casi 3 veces la recomendación para solo un día. Entonces vamos como teniendo la idea, ¿cierto?, de lo nocivo que puede ser para nuestro cuerpo. Como ya lo dije y lo he repetido en muchas ocasiones, la nutrición es la magia del balance, ¿cierto? No es eliminar alimentos, no es que nunca nos podamos volver a tomar un Milo, no es que nunca podamos volver a comernos un paquetico de Zucaritas o un vasito de Choco Crispies, no necesariamente, pero sí tratar de espaciarlo, ¿cierto? No acostumbre por favor a sus hijos a desayunar con estos productos. Zucaritas con yogur no es un desayuno, porque no es fuente, no tiene entonces buena fuente de proteína, y además es una adición de azúcar demasiado grande. Trate como de usarlos, qué sé yo, 1 o 2 vecesitas en el mes, no los compre para mantenerlos en la alacena de su casa. Igual pasa con las bebidas gaseosas, con las bebidas, los jugos o refrescos azucarados. Y acá quiero puntualizar, muchas veces dejamos de tomarnos la gaseosa por tomarnos el jugo Hit o Tutti Frutti, y pues qué pena que tenga que hablar de nombres específicos de marcas, pero digamos que es la manera más puntual para poder evidenciar, ¿cierto? Evidenciarle a la comunidad y a las personas más o menos qué elegir y qué no elegir. Entonces venía en que muchas veces dejamos de tomarnos la bebida gaseosa por tomarnos el refresco embotellado, y muchas veces el refresco embotellado tiene igual o más cantidad de azúcar que la bebida gaseosa como tal. Entonces una bebida embotellada de mango, por ejemplo, llámese Hit o Tutti Frutti,
lo mismo, 600 mililitros tiene aproximadamente la misma cantidad de azúcar que tiene la Coca-Cola de 600 mililitros, es exactamente igual. Entonces, tarea del día de hoy, prefieran siempre hacer las cosas en casa, vamos haciendo una disminución gradual del azúcar que tenemos o que consumimos durante el día, espaciemos en el mes o en las semanas el consumo de productos que, como ya se los mencioné, son naturalmente hechos y producidos a base de azúcar. Alimentos como el agua de panela, que son tan raizales, tan culturales y tan propios de, digamos, que de nosotros y de nuestras familias ancestrales. Tratemos de disminuir también el consumo, ¿cierto? De espaciarlos, no todos los días, no todas las semanas, ir haciendo una disminución gradual de ellos. Son pequeños tips para ir disminuyendo las cantidades de azúcar. El consumo de azúcar es una de las principales causas de sobrepeso y obesidad en nuestro continente. En México, que ha sido como uno de los países más golpeados por el sobrepeso y la obesidad, tuvieron que empezar a hacer unas campañas un poquito agresivas para poder disminuir el consumo de azúcares en la población, porque de verdad es de muy difícil control y lo ideal es que nosotros también empecemos a hacerlo, ¿cierto? Concienticémonos de lo que le damos a nuestros niños, no todo lo que nos venden como alimento fortificante o que le da fuerza o que es fuente de, ¿qué digo yo?, de calcio y de no sé qué cosas, es apto para nuestra familia. Entonces tratemos de ser conscientes de ello, de tener cuidado de ello, aprendamos a mirar las etiquetas, lea la etiqueta nutricional de los productos, donde dice azúcares, cuánto dice, si un solo producto ya tiene más de 15 gramos, piénselo para consumirlo, porque eso significa que solo en ese productico usted ya se va a consumir la cantidad de azúcar que se debe consumir durante todo el día. Prefiera siempre los productos que son hechos naturalmente, sin adición de azúcar, que usted pueda hacer en casa, que pueda modificar las cantidades, que usted pueda usar alimentos endulzantes de fuente mucho más natural y en menos riesgo para el cuerpo y el organismo. Realmente el tema de la nutrición es muy amplio, muy extenso, el tiempo se agota. De igual manera, como siempre, dejamos las puertas abiertas para tener el desarrollo de cualquier otro tema en un futuro cercano. Y listo, como siempre, muchísimas gracias. Cualquier duda, cualquier pregunta, obviamente pueden hacernos. Muchas gracias otra vez a Catalina por invitarme a este espacio, y como siempre es de toda mi honra poderles compartir un poquitico del conocimiento que puedo tener para que vayamos mejorando de manera colectiva los hábitos y la salud, ¿cierto? Recuerde que comer bien es salud directamente. Muchas gracias y Dios los bendiga a todos. Entonces, la preparación que les tengo para la tarde de hoy es un delicioso jugo de remolacha y banano endulzado con miel. Los ingredientes para esta preparación alcanzan para un total de 6 porciones. Necesitamos entonces una remolacha, un banano, 2 tazas de leche y una cucharada de miel. Se realiza muy fácil, simplemente lavamos y pelamos y cocinamos la remolacha. Posteriormente vamos a cortar esa remolacha y el banano en trozos pequeños. Vamos a introducir esto en la licuadora junto con la leche y la miel. Servimos. Pues hay que tener en cuenta, recordemos que entonces la remolacha es fuente de vitamina A. La vitamina A es un antioxidante, por ende nos ayuda a mejorar el sistema de defensas. Además, la vitamina A tiene una función muy particular en nuestra visión. Recordemos, como lo mencionábamos en alguno de los programas, que nos ayudan a evitar la ceguera nocturna, es decir, que nos ayudan a adaptar nuestra visión en lugares oscuros. Por su parte, el banano, aparte de que tiene muy buen aporte de fibra, así como también la remolacha y de otros vitaminas y minerales,
Es fuente de potasio. El potasio participa a nivel celular en el equilibrio del agua adentro y fuera de la célula. También el potasio nos ayuda a nivel óseo, a nivel muscular, en términos generales para el crecimiento del organismo. Entonces, este jugo de remolacha y banano endulzado con miel realmente es una muy buena alternativa para consumirlo en horas de la mañana o entre comidas como parte de un refrigerio. Queda delicioso. Espero entonces que lo preparen y lo disfruten. Hermanos, con esta preparación entonces damos por terminado el programa en la tarde de hoy. Espero que haya sido de gran edificación para ustedes, dándole las gracias a nuestra hermana Paula Sánchez por esa información tan valiosa que nos ha compartido en la tarde de hoy y deseándoles a todos que el Señor les bendiga, les regale un resto de semana fabuloso y los dejo entonces con el programa Cómo piensan los niños. Gracias a Dios entonces por este espacio, gracias a nuestro hermano Juan José y que el Señor continúe bendiciéndoles.